La mayoría de los biógrafos de Andrés Bello dividen su vida en tres grandes etapas, que son las tres ciudades donde él vivió. Él vivió en Caracas hasta los 29 años, después vivió 19 años en Londres y después vive 36 años en Santiago de Chile. Pero, como lo veremos a lo largo de esta presentación, el programa cultural que desarrolló Andrés Bello a lo largo de toda su vida, su teoría cultural, si se puede llamar así, es de no solo una vastedad, como lo mencionábamos al comienzo, sino que fue una vida absolutamente dedicada a reemplazar o a sustituir, una vez acabadas las guerras de independencia, generar inmediatamente un proyecto cultural que desde luego hacía falta. Y en ese sentido, él se implicó sus 84 años de vida en una misión americanista de altísimas proporciones. Y en ese sentido también creemos nosotros que es perfectamente válido llamar a Andrés Bello un héroe también, un héroe de la talla de Bolívar, de la talla de Miranda, etc. La primera parte de la vida de Bello transcurre en Caracas. Caracas a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX es una ciudad de cerca de 30.000 habitantes, una ciudad que no tiene la grandeza de las capitales de virreinato como Santa Fe o como Lima, es apenas la cabeza de una capitanía. El país no llega ni siquiera a tener 1 millón de habitantes, y la ciudad donde nace Bello es una ciudad que está estructurada, cuya estructura de capas sociales es totalmente vertical, piramidal, muy rígida. Andrés Bello recibe y tiene la suerte de nacer o de crecer en una casa donde enfrente tiene un convento, que es aquel que está allá, el convento de las Mercedes, donde encuentra una de las bibliotecas, si no, seguramente la biblioteca mejor dotada de Caracas, y donde recibe desde muy temprano clases de un fraile Cristóbal de Quesada, un gran latinista, un hombre librepensador, de una vida muy particular, que induce a Bello, al Bello joven desde muy temprano en la lectura de los clásicos latinos, griegos, y en la lectura de la literatura del siglo de oro español. Andrés Bello empieza a sobresalir muy pronto, se vuelve autodidacta y antes de los 15 años ya maneja perfectamente el latín, y antes de los 20 maneja el inglés y el francés, como digo, aprendidos por él mismo. Ingresa para hacer su bachillerato en la universidad y posteriormente sigue en la universidad, aunque nunca acaba. Recibe en la universidad, como era usual en la época, una educación de tipo escolástico y un poco la influencia literaria o los modelos literarios que recibe en primer momento son como los de la época de tipo neoclásico. Sin embargo, él en esta época empieza a ser conocido como poeta y desde muy joven no solo empieza a traducir a los clásicos latinos como Virgilio, por ejemplo, antes de tener 20 años ya ha traducido cantos completos de Virgilio, sino que empieza a escribir y a pesar de que utiliza esos moldes neoclásicos que estamos hablando, empieza a hacer una reivindicación de la naturaleza americana. Tenemos a la derecha, debajo, un cuadro que representa a Andrés Bello dándole clases a Simón Bolívar. Ellos eran prácticamente contemporáneos. Andrés Bello solamente tenía 2 años más que Bolívar. Sin embargo, en algún momento en que el otro gran profesor de Simón Bolívar, que era Simón Rodríguez, tiene que abandonar Caracas, lo reemplaza Andrés Bello y durante más de 1 año le da clases de geografía, historia y literatura.
más adelante Bolívar reconocerá con mucho entusiasmo esas lecciones que recibía de Andrés Bello. En 1800 aproximadamente hay una visita inesperada en Caracas, y es la llegada de Humboldt a Caracas. Humboldt en esa época tiene unos 32 años y Andrés Bello unos 20, pero a pesar de la diferencia de edades tienen contacto y tienen relación. La influencia que va a recibir en esos meses que estuvo Humboldt en Caracas, Andrés Bello, es fundamental. Todo ese pensamiento incipiente, ilustrado, que veíamos que él recibía en las tertulias, se amplifica a través del contacto con Humboldt, y sobre todo empieza a valorar de una manera, como solamente Humboldt lo había hecho desde luego, la naturaleza y las ciencias naturales. Para él esto será una marca indeleble, y a pesar de que sus estudios, digamos, tienen una tendencia humanística, nunca abandona, y cuando es posteriormente rector de la Universidad de Chile, el desarrollo y la promoción de las ciencias es muy fuerte la que hace Andrés Bello. Y por esos años también llega la imprenta a Caracas, de forma muy atrasada. Recordemos que la imprenta está en América 200 años antes, México tiene imprenta 250 años antes, Lima 200 años, incluso Santa Fe, en Santa Fe está la imprenta desde hace unos 80 años. Entonces, de forma muy tardía llega la imprenta a Caracas. Eso hace que no se publiquen desde luego libros allá, todos los libros que llegan son importados y la mayoría de contrabando, porque desde luego que la corona española tiene censura sobre la circulación de cierto tipo de libros. Bello descubre este invento, llamémoslo así, y inmediatamente se apropia de él. Es el redactor del primer periódico que se edita allá, y también del primer libro, escribe el primer libro que se edita en Caracas, que es una especie de historia de Venezuela desde Colón hasta los días de Bello. Estamos aproximadamente en 1808, es la época en que Napoleón invade a España, captura de alguna forma a los reyes, a Carlos IV y a su hijo Fernando VII, y a partir de ese hecho empiezan, digamos, las rebeliones en América Latina. Hay que recordar un hecho que no se recuerda suficientemente, es que los primeros movimientos independentistas no fueron en contra de la corona española, fueron en contra de Napoleón, que tenía dominada a la península. Con el pretexto de invadir Portugal, logra entrar a España, se queda en España y está toda la historia que conocemos. Entonces, por esos hechos, y en Caracas se da el primer movimiento fuerte y consolidado independentista de toda América, que después empieza como un reguero de pólvora en todas las otras ciudades de América Latina. Andrés Bello llega en 1810 a Londres, llega con Simón Bolívar y López Méndez, como dijimos. Llegan en una misión diplomática muy compleja, muy complicada. La situación política internacional de Inglaterra en ese momento, de Gran Bretaña en ese momento, es muy ambigua. Indudablemente ellos quieren contener la expansión de Napoleón por toda Europa, pero al mismo tiempo, y en ese sentido son aliadas de España, se alían con España para expulsar a Napoleón de la península, pero por otro lado son evidentemente enemigos de Francia. El reconocimiento que quieren Bolívar y que quiere Bello de la Junta Revolucionaria no se da por esa ambigüedad. La corona británica, como aliada momentánea de España, obviamente no quiere saber nada de independencias de las colonias españolas.
Entonces, el canciller ni siquiera lo recibe oficialmente, sino que lo recibe en su casa. Incluso el canciller es el hermano de Wellington, que en ese momento está en España combatiendo contra Napoleón. La ciudad que encuentra Bello en ese momento Bello mismo la describe, la Londres de ese momento es un poco como el centro del mundo en los aspectos culturales, políticos y económicos, como él mismo lo describe. Él se siente cuando llega allá que ha llegado a uno de los ombligos del mundo. El otro, desde luego, es Francia. Y es la ciudad en ese momento, o el país de la revolución industrial. Algunos biógrafos marcan el hecho de que Bello se mueve entre la doble revolución, y esa doble revolución, que es por un lado la revolución industrial y por otro lado la revolución francesa, marcan un poco o condicionan de alguna forma su pensamiento intelectual y su producción. Una vez que se disuelve, digamos, la misión en la que están, Bolívar se devuelve a Venezuela, y Bello queda en Londres, pero queda totalmente exilado y totalmente solitario. Los momentos que pasa Bello en Londres son probablemente los momentos personales más difíciles de su vida. En esta época se maneja una especie de otra guerra, diferente a la que se está combatiendo en los países latinoamericanos. Y la guerra que se vive en Londres y de la cual Bello empieza a ser una figura es una guerra de opinión, una guerra periodística, en la que Bello y su grupo de colaboradores y de amigos tratan de mover la opinión, no solo de los latinoamericanos que están allá, sino de los ingleses, a favor de la causa americana y en contra de una cantidad de publicaciones de desinformación que la realeza española hace en Londres. La imagen que tenemos en el centro, debajo del retrato de la primera esposa, es la casa de Miranda, del precursor Francisco de Miranda, donde Bello vivió con Bolívar a la llegada de Londres. Miranda tenía una de las mejores bibliotecas de Londres, y los meses que vivió en su casa le permitió conocer las joyas bibliográficas que nunca hubiera tenido acceso Bello en su Caracas natal. Es la época también en que Bello, teniendo mucho tiempo y al no tener un trabajo consolidado y fijo, le permite entrar al Museo Británico, que en ese momento tenía probablemente la biblioteca más importante y el museo más importante del mundo en ese momento. Es la época en que conoce, por ejemplo, el poema del Cid, y hace un trabajo absolutamente fundamental sobre el poema del Cid, que es incluso vanguardista. En esa época, y en España mismo, toda la literatura medieval y concretamente el poema del Cid era bastante despreciado como una literatura casi que únicamente en gestación. Bello empieza a encontrar una serie de valores, y filólogos españoles de 100 años más tarde reconocen, digamos, la agudeza y la anticipación de Bello sobre esos trabajos. Finalmente, en 1830, como digo, el gobierno chileno ve en él una gran posibilidad para trabajar en el país que se está recién formando, y lo invita a Chile. Llega por Valparaíso, y un poco los 36 años que va a vivir en Chile son los años de formación de la República chilena, igual como está toda América Latina en la formación de las repúblicas. Son países y ciudades que están saliendo de la época colonial y entrando de forma muy difícil y muy abrupta en la modernidad, entre grandes pugnas civiles, entre grandes dificultades y luchas por el poder, ya que los militares que recién han logrado la independencia se sienten con derechos para empezar a organizar civilmente las sociedades, y la Iglesia no está dispuesta también a perder muchas de las prerrogativas que tenía durante la colonia. Un poco en esas pugnas y con mucha delicadeza y con mucho tacto se mueve Andrés Bello en esos años en Chile.
Uno de sus primeros cargos civiles es dirigir uno de los dos colegios que hay en Santiago, y es el rector del Colegio de Santiago. Al poco también de haber llegado, y cuando ya se instala con su familia, con su segunda esposa y sus 5 hijos que lleva, en la calle Catedral, una de las calles emblemáticas de Santiago de la época, él establece una academia en su casa, una academia un poco a la manera socrática, donde da clases de forma muy libre y por donde pasan todo tipo de personajes que tendrán influencia en la vida chilena futura, políticos, historiadores, científicos, etcétera, son de alguna forma alumnos de Andrés Bello, que, insisto, empieza a establecer una especie de pedagogía muy, muy informal, pero con un gran éxito. 1843 tal vez, el presidente Bulnes de Chile crea la Universidad de Chile, la primera universidad, y Bello es nombrado rector de esa universidad. Él será rector de esta universidad hasta el fin de sus días. Entonces, miremos, es la actividad de Bello en Chile. Si él en Londres fue una época de estudio, la época de Londres de él es la época en que esos estudios él puede ya empezar a divulgarlo, y es la época pedagógica en el mayor sentido de la palabra. Es el rector de la universidad, dirige un periódico, es senador. En el Senado le encargan una serie de trabajos sobre derecho. De alguna forma sigue manteniendo su tertulia y su academia en el hogar. En fin, se divide en 7 u 8 frentes para generar una actividad y una autoridad intelectual en la ciudad y en el país realmente importantes. Aquí tenemos 3 de sus grandes obras. Primero, el derecho de gentes o el derecho internacional. Recién llegado a Londres, Bello publica este libro, El derecho de gentes. Es el primer libro sobre derecho internacional publicado en América Latina. Fue su primer trabajo. Él lo hizo casi con una urgencia, o lo hizo con un sentido de urgencia, y así lo dice en el prólogo. Y era explicable. Las naciones recién formadas no tenían instituciones jurídicas de ninguna naturaleza, y mucho menos tenían instrumentos, ni siquiera conceptos para relacionarse entre sí. Y él, con una gran intuición, estaba previendo también la posibilidad de que las grandes naciones empezaran a intervenir de forma abierta y desaforada sobre estos nuevos países. Y vio claramente que lo primero que había que hacer era generar esos principios de interrelación entre las naciones. El otro, y siguiendo en términos de derecho, el otro gran libro de él y proyecto de él es el Código Civil. Ese Código Civil se lo encarga el Congreso chileno, y el Código Civil de Chile. Este Código Civil empieza a ser también un poco un modelo que empieza a ser reproducido por otros países, entre ellos Colombia, Perú, México, toman muchas de estas formas, y gracias a este código organizan su legislación civil. Y el otro gran obra es la gramática de la lengua española. Decía antes que la concepción de la gramática en Bello está muy alejada de lo que es el preciosismo, etcétera. Para él la gramática tenía un contenido político. Él veía muy claro y veía como algo providencial que los países latinoamericanos tuvieran una lengua común. Y estaba previendo, o no quería que pasara lo que pasó con el Imperio Romano, que una vez disuelto el Imperio Romano, las naciones empezaron a tomar en Europa lenguas diversas hasta llegar prácticamente a una torre de Babel que durante muchos siglos las incomunicó. Y él preveía que una vez salida la dominación española, las nuevas naciones, si no empezaban a afinar sus instrumentos a través del idioma, podrían empezar a generar también lenguajes particulares que, en una época también de profundas guerras, el idioma iba a ayudar, o la falta de un idioma común iba a ayudar
a producir aún mayor desunión entre estos países. En fin, Bello a los 84 años muere después de haber dejado pues, toda esta gran obra. La vigencia de Bello, más que, digamos, la letra o la actualidad de muchos de sus descubrimientos, tiene que ver es con una postura ante la ciencia, ante el conocimiento, con una postura ante la conciencia de unidad latinoamericana, desde luego. Y un último punto es la comprensión que tenía Bello, y se me olvidó decirlo en el tema de la universidad, de la interrelación de todas las ciencias, que hoy es crítico porque precisamente nuestro desarrollo positivo ha producido la fragmentación de las ciencias, lo cual en muchos casos es un verdadero problema para la comprensión de temas globales. Bello, como hombre ilustrado, entendía de forma muy comprensiva la interrelación de todos los saberes y trabajó por ello, y su obra es un tejido delicado, profundo y muy consolidado sobre prácticamente todos los aspectos del saber humano. Les agradezco mucho la atención y con mucho gusto cualquier comentario estamos dispuestos a ver si lo podemos responder. No, si nos puede hacer una pequeña reflexión acerca de esa relación de Bello con Bilbao y con la Sociedad de la Igualdad, con ese otro grupo de intelectuales chilenos que siempre estuvo opuesto a los intelectuales que manejaban el gobierno chileno en los años 50. Sí, creo que su pregunta es muy importante. Obviamente esto es un panorama así muy general y uno no puede entrar en detalles, pero indudablemente también, primero, Bilbao, socialista utópico, él fue alumno de Bello, fue uno de los alumnos de Bello. Entre los alumnos de Bello, curiosamente, existieron todas las tendencias. A su casa pasaron desde socialistas utópicos hasta conservadores, pasando por radicales y liberales, todos de grandísima influencia en la actividad política e intelectual chilena. Pero Bello también, a pesar de ejercer, digamos, esa autoridad, también era natural, tuvo contradictores. Y tuvo algunos contradictores muy fuertes y estuvo inmiscuido en diferentes tipos de polémica. Quizás la más famosa es la que tuvo con Domingo Faustino Sarmiento, el argentino, pues, el creador de Facundo. Y creo que con el mismo Bilbao y con otros. Pero en fin, lo que quiero decir con esto es que Bello asistió a polémicas, mantuvo polémicas y tuvo contradictores en determinado momento fuertes y que eso pienso que era parte de su actividad intelectual, creer en la polémica y mantenerlas y llevarlas con una gran dignidad intelectual. Bueno, muchas gracias, muy amable.